Dios bendiga a cada uno de los hermanos que ya están conectados para escuchar la lectura diaria de la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno. Vamos entonces ya a tener la oración de apertura para ya dar paso a los capítulos correspondientes en el día de hoy del libro del profeta Jeremías. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias, Padre, por esta gloriosa oportunidad que nos has brindado de conocer tu plan de salvación, perdonando nuestros pecados, Señor, y aún sigues perdonando nuestras faltas, porque ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos, Señor, en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera, Señor, nuestra humana fragilidad, Señor. Acuérdate que somos polvo y ceniza. Ten compasión de tus hijos, Señor. Así como se compadece el Padre de sus hijos, así te compadeces tú de los que te temen. Ayuda y bendice a cada uno de tus niños. Guárdalos, Señor. Ten piedad de ellos, que puedan crecer amando tu palabra, fortalecidos en ti. Los jóvenes, Señor, que ellos puedan huir de las pasiones juveniles que acechan sus vidas, que ellos puedan tener en cada momento esa fortaleza que viene de ti, Señor, que puedan ser jóvenes santos, apartados de toda especie del mal. Te presentamos a los adultos conforme a nuestras responsabilidades, Señor. Ayúdanos, ten piedad, porque si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores. Gracias, Señor, por este espacio que nos concedes de salir al aire para comunicar, para recordar tu lectura diaria, pues es demanda del Espíritu Santo que todos volvamos a la lectura diaria de tu palabra, Señor, porque como desciende, Señor, de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra, Señor, que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará antes lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Que cada alma, que cada país que está conectado pueda recibir educación, Señor, pueda recibir fortaleza del cielo a través de tu santa y bendita palabra. Oh Padre bueno, no podemos dejar de clamar por aquellos que están convalecientes de alguna enfermedad, alguna tragedia, Señor, algún problema familiar. A ti te agrada que unos por otros oremos, tantos que han sido diagnosticados de enfermedades incurables, pero tú eres nuestro sanador. Tu palabra nos enseña que tú sanas todas nuestras dolencias. En el nombre poderoso de Jesús te lo hemos suplicado todo. Amén. Vamos ya entonces a emprender nuestro viaje a través de las páginas bíblicas. Vamos a escuchar la lectura que corresponde al día de hoy. Vamos a escuchar Jeremías capítulo 47. Escuchemos atentamente. Jeremías capítulo 47. Palabra de Jehová que fue a Jeremías acerca de los palestinos antes que Faraón hiriese a Gaza. Así ha dicho Jehová: He aquí que suben aguas del Alquilón y tornaránse en torrente, e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas, y los hombres clamarán y aullará todo morador de la tierra. Por el sonido de las uñas de sus fuertes, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no miraron a los hijos por la flaqueza de las manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los palestinos, para talar a Tiro y a Sidón, a todo ayudador que quedó vivo. Porque Jehová destruirá los palestinos al resto de la isla de Caftor.
Sobre Gaza vino mesadura, Ascalón fue cortada y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te arañarás, oh espada de Jehová? ¿Hasta cuándo no reposarás? Métete en tu vaina, reposa y sosiega. ¿Cómo reposarás? Pues que Jehová lo ha enviado contra Ascalón, y a la ribera de la mar allí lo puso. Bueno, tenemos la lectura de este capítulo breve, capítulo 47 del libro del profeta Jeremías, y notamos acá la sentencia dada hacia Babilonia, cómo será humillada esta nación. Si bien es cierto que el Señor usó este imperio para darle una enseñanza a su pueblo, también es cierto que este país será, esta nación será también castigada por la mano poderosa de Dios. Tenemos esta sentencia que el Señor tiene o ha dado hacia la nación el imperio babilónico. Tenemos entonces aquí otro mensaje de juicio contra Babilonia, y hay varios factores que están causando o que causan este castigo por parte del Señor. Ya va, ¿no? Tenemos entonces el capítulo 47, tenemos el juicio contra Filistea. Aquí me confundí. El juicio contra Filistea, y es precisamente otro profeta que también hablaron acerca de los filisteos. Recordemos que el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, Amós y Sofonía pronuncian juicio contra esta nación. De hecho, esta nación quedó en la historia. No existe de esta nación habitantes en la actualidad. Y tenemos acá esta sentencia que el Señor da, pues condena a los filisteos junto a Tiro y a Sidón por haber vendido al pueblo de Israel como esclavos. Y aquí se pronuncia este juicio contundente, donde el Señor habla aún de la capital, habla de varias ciudades. A causa de ese día el Señor habla también y sentencia a Tiro y a Sidón y a todos los filisteos, con el propósito de dar así el pago, el justo pago que estas naciones merecían. Y hace la pregunta entonces, la espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposará? ¿Hasta cuándo? Vuelve a tu vaina y reposa y tranquilízate, sosiégate. Y la respuesta se hace con otra pregunta: ¿cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Entonces, aclarando pues de que la misión de la espada del Señor es corregir, aniquilar, castigar estas naciones que habían humillado grandemente al pueblo de Israel. De esa manera el Señor sentencia esta nación. Seguimos entonces hacia el juicio contra Moab, que está plasmado también en el libro del profeta Jeremías. Pero también recordemos que estas profecías que el Señor pronunció contra estas naciones están basadas también con otros profetas como Isaías y como algunos profetas menores, donde el Señor recuerda el castigo eminente que vendrían sobre cada una de estas naciones. Escuchemos el capítulo 48. Jeremías capítulo 48. Acerca de Moab, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ay de Nebo, que fue destruida, fue avergonzada, Kiriat-Taim fue tomada, fue confusa Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab. Contra Hesbón maquinaron mal, diciendo: venid y quitémosla de entre las gentes.
también tú, Madmen, serás cortada, espada irá tras ti. Voz de clamor de Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños. Porque a la subida de Luhit con lloro subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida, y sed como retama en el desierto. Por cuanto confiaste en tus haciendas, en tus tesoros, tú también serás tomada, y Quemos saldrá en cautiverio, los sacerdotes y sus príncipes juntamente. Y vendrá destruidor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Arruinaráse también el valle, y será destruida la campiña, como ha dicho Jehová. Dad alas a Moab, para que volando se vaya, pues serán desiertas sus ciudades, hasta no quedar en ellas morador. Maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere su cuchillo de la sangre. Quieto estuvo Moab desde su mocedad, y sobre sus heces ha estado el reposado, y no fue trasegado de vaso en vaso, ni nunca fue en cautiverio, por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha trocado. Por eso he aquí que vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré transportadores, y lo harán transportar, y vaciarán sus vasos, y romperán sus odres. Y avergonzaráse Moab de Quemos, a la manera que la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. ¿Cómo diréis, somos valientes y robustos hombres para la guerra? Destruido fue Moab, y sus ciudades asoló, y sus escogidos mancebos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid, ¿cómo se quebró la vara de fortaleza, el báculo de hermosura? Desciende de la gloria, siéntate en seco, moradora, hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, disipó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, oh moradora de Aroer, pregunta a la que va huyendo y a la que escapó, dile, ¿qué ha acontecido? Avergonzóse Moab, porque fue quebrantado, aullad y clamad, denunciad en Arnón que Moab es destruido, y que vino juicio sobre la tierra de la campiña, sobre Olom, y sobre Jasa, y sobre Mefaat, y sobre Dibón, y sobre Nebo, y sobre Bet-Diblataim, y sobre Kiriataim, y sobre Bet-Gamul, y sobre Bet-Meom, y sobre Keriot, y sobre Bosra, y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab, las de lejos y las de cerca. Cortado es el cuerno de Moab, y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadlo, porque contra Jehová se engrandeció, y revuélquese Moab sobre su vómito, y sea también él por escarnio. ¿Y no te fue a ti, Israel, por escarnio, como si lo tomaran entre ladrones? Porque desde que de él hablaste, tú te has movido. Desamparad las ciudades, y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido detrás de la boca de la caverna. Oído hemos la soberbia de Moab, que es muy soberbio, su hinchazón y su orgullo, y su altivez y la altanería de su corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, mas no tendrá efecto, sus mentiras no han de aprovecharle. Por tanto, yo aullaré sobre Moab, y sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Kir Eres gemiré. Con lloro de Jazer lloraré por ti, oh vid de Sibma. Tus sarmientos pasaron la mar, llegaron hasta la mar de Jazer. Sobre tu agosto y sobre tu vendimia vino destruidor. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos labrados y de la tierra de Moab. Y haré cesar el vino de los lagares, no pisarán con canción, la canción no será canción. El clamor desde Esbón hasta Eleale, hasta Jaaz dieron su voz, desde Zoar hasta Aronaim, becerra de 3 años,
porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. Y haré cesar de Moab, dice Jehová, quien sacrifique en altar y quien ofrezca sahumerio a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Kir Eres, porque perecieron las riquezas que habían hecho. Porque en toda cabeza habrá calva, y toda barba será raída, sobre todas manos rasguños, y sacos sobre todos los lomos. Sobre todas las techumbres de Moab y en sus calles, todo él será llanto, porque yo quebrantaré a Moab como a vaso que no agrada, dice Jehová. Aullad, cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la cerviz Moab, y fue avergonzado. Y fue Moab en escarnio y en espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová: He aquí que como águila volará y extenderá sus alas a Moab. Tomadas son las ciudades y tomadas son las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido para dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo sobre ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso del lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, año de su visitación, dice Jehová. A la sombra de Hesbón se pararon los que huían de la fuerza, mas salió fuego de Hesbón y llama de en medio de Sión, y quemó el rincón de Moab y la mollera de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Empero haré tornar el cautiverio de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Bueno, este capítulo dedicado a esta nación. Y bueno, como es sabido, este juicio acerca de Moab lo pronuncia el Señor no solamente por boca del profeta Jeremías, también otros profetas hablaron acerca del juicio que vendría sobre esta nación, como el profeta Isaías, como el profeta Ezequiel, como el profeta Amós, como el profeta Sofonías. Entonces, de acuerdo con el historiador judío Josefo, esta profecía que se menciona en este capítulo de la destrucción de Moab se cumplió fielmente en el año 23 del reinado del rey Nabucodonosor. Esto es lo que nos confirma y lo que hace permanecer anclada nuestra fe en la palabra de Dios. El conocer que estos sucesos que el Señor anunció con muchos años de anticipación y que se hayan cumplido, hermanos, le dan el más alto valor a la palabra de Dios y nos hace sentir que estamos construyendo nuestra casa sobre la roca, porque la palabra de Dios ha tenido y tendrá cumplimiento en la historia de la humanidad y de todos los países, no solamente Israel. Resaltamos mucho, por supuesto, en la historia del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios precisamente es la evidencia clara que tiene la humanidad de la existencia de su Dios, porque Dios es la pertenencia. Israel es la pertenencia de Dios. Entonces, esto, por supuesto, aclara nuestra vista, confirma nuestra fe y nos hace ver la maravillosa verdad transmitida en su santa y bendita palabra. Entonces, en este capítulo vemos cómo se compara Moab con un vino que ha envejecido sin haber sido cambiado de vasija. Pero los trasvasadores, o sea, el ejército babilónico que se aproxima, vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Tenemos acá cómo se pronuncia Quemos,
que es el Dios de Moab, y cuyo Dios también los israelitas se tornaron a adorar. Entonces nos hace mención, pues, como si se humilla a Moab. ¿Por qué razón se humilla a Moab? Por esa actitud que mostró hacia Israel. Por eso sería escarnecido, lo mismo que él convirtió a Moab en motivo de burla, de escarnio. Así que esto aquí en este capítulo se mencionan varias señales de duelo, varias actitudes en que hacen entender lo que hace una persona cuando sufre una terrible pérdida. Por eso dice que se raparía toda cabeza y toda barba sería raída. Y estas son pues señales de duelo, de un dolor irreparable. Y sobre todo cuando se menciona sobre el saco, el cilicio, sobre esa actitud de un dolor desgarrador por la pérdida o el suceso de algo terrible. Entonces, este capítulo que contiene 47 versículos nos hace detalle de Moab, esta nación, cómo sería juzgada y el juicio que vendría sobre ella. El por qué, hermanos, a Dios no se le escapa detalle. El Señor, toda palabra que pronuncie tiene cumplimiento. Recordemos que los moabitas descendían de Lot con su hija mayor. Y este pueblo, pues, el Señor recordemos que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es conducido por Jehová, el Señor les prohibió a los israelitas que ellos pelearan contra los moabitas o lo despojaran de sus territorios, porque ese territorio Dios se lo había otorgado a Lot. Dios había prometido también a él bendiciones y el Señor le prohíbe a su pueblo que arremetieran contra los moabitas. Sin embargo, la actitud que tuvo este pueblo hacia el pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo de Israel mantuvo su respeto hacia ellos, no fue recíproco. Ellos humillaron grandemente a los israelitas. Y Dios no pasa por alto situaciones que necesitan ser corregidas. Entonces le hace la salvedad que habrá fuego y llama vendrá contra Moab, y esto se menciona también en el libro de Números. Tras un castigo devastador que ellos tendrían, Dios también tendría misericordia y haría volver a los cautivos allí de Moab en los últimos tiempos. Entonces, esa misericordia de Dios se debe probablemente a que Moab, como Admón, era descendientes del gran siervo de Dios Lot, sobrino de Abraham. Entonces, hacia ellos, en el momento preciso del cumplimiento de esta profecía, pues aún no está muy claro, pero también se promete esperanza para ellos, porque en el último versículo el Señor dice: haré volver a los cautivos de Moab. Allí en los últimos tiempos, dice el Señor. Hasta aquí el juicio de Moab. Miren todo lo que el Señor detalló sobre esta nación. Pero Dios es el juez justo, y a pesar de el castigo que pronuncia, Dios actúa con misericordia. Esos valores solamente el Señor los puede entrelazar, porque para el hombre pensamos que es como que imposible. Jeremías capítulo 49. De los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué tomó como por heredad el rey de ellos Agag, y su pueblo habitó en sus ciudades? Por tanto, he aquí vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír en Raba de los hijos de Amón clamor de guerra, y será puesta en montón de asolamiento, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Aúlla, oh Hesbón,
porque destruida es Jai. Clamad, hijas de Raba, vestíos de saco, endechad y rodead por los vallados, porque el rey de ellos fue en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno en derechura de su rostro, y no habrá quien recoja al errante. Y después de esto haré tornar la cautividad de los hijos de Ammón, dice Jehová. De Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría en Temán? ¿Ha perecido el consejo en los sabios? ¿Corrompióse su sabiduría? Huid, volveos, escondeos en cimas para estar, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él al tiempo que lo tengo de visitar. Si vendimiadores vinieran contra ti, ¿no dejarán rebuscos? Si ladrones de noche, tomarán lo que hubieren menester. Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su simiente y sus hermanos y sus vecinos, y no será. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí se confiarán tus viudas, porque así ha dicho Jehová. He aquí que los que no estaban condenados a beber del cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que de cierto beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que en asolamiento, en oprobio, en soledad y en maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán en asolamientos perpetuos. La fama oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las gentes, diciendo, juntaos y venid contra ella, y levantaos a la batalla. Porque he aquí que pequeño te he puesto entre las gentes, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó, y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte. Aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y será Edom en asolamiento. Todo aquel que pasare por ella se espantará, y silbará sobre todas sus plagas. Como el trastornamiento de Sodoma y de Gomorra, y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la hinchazón del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto harélo correr de sobre ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí, y quién me emplazará? ¿Y quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo de Jehová, que ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente los más pequeños del hato los arrastrarán, y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra tembló, y el grito de su voz se oyó en el mar Bermejo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas sobre Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Acerca de Damasco, confundióse Amat y Arfat, porque oyeron malas nuevas. Derritiéronse en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Desmayóse Damasco, volvióse para huir, y tomóle temblor, angustia y dolores le tomaron, como de mujer que está de parto. Cómo dejaron a la ciudad de alabanza, ciudad de mi gozo. Por tanto, sus mancebos caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad.
de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Cedar y destruid los hijos de Oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus vasos y sus camellos tomarán para sí, y llamarán contra ellos miedo alrededor. Huid, trasponeos muy lejos, meteos en cimas para estar, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado designio. Levantaos, subid a gente pacífica, que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tienen puertas ni cerrojos, que viven solitarios. Y serán sus camellos por presa, y la multitud de sus ganados por despojo, y esparcirélos por todos vientos, echados hasta el postrer rincón, y de todos sus lados les traeré su ruina, dice Jehová. Y Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Palabra de Jehová que fue a Jeremías profeta acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, principio de su fortaleza, y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y aventarélos a todos estos vientos, ni habrá gente a donde no vengan extranjeros de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma, y traeré sobre ellos mal y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi silla en Elam, y destruiré de allí rey y príncipe, dice Jehová. Mas acontecerá en lo postrero de los días, que haré tornar la cautividad de Elam, dice Jehová. Bueno, llegamos al capítulo 49 del profeta Jeremías. Nótese cuánto juicio el Señor pronuncia sobre estas naciones. Y no es nuevo. Y esto es lo lindo y lo maravilloso de la palabra de Dios, que es el mismo Espíritu Santo quien inspiró a los santos profetas del Señor. Y por eso hay tanta armonía con las profecías que están escritas en la palabra de Dios. En este capítulo 49 se pronuncia juicio contra Amón. Se pronuncia juicio contra Edom. Recordemos los edomitas que son también descendientes de Abraham porque eran nietos de él. Pues Esaú, que es el mismo Edom, y Jacob, mellizos, fueron los nietos del gran patriarca. Pero recordemos que Edom no halló gracia a los ojos de Dios. Y bueno, los descendientes de él también hay promesa de juicio que serán devastados, así como contra Damasco, esta ciudad de aquella nación de Asiria. Entonces tenemos estos juicios contra Cedar y Azor, juicios contra Elam. ¿Cuántos juicios se pronuncian acá? A ver, tenemos el juicio contra Amón, el juicio contra Edom, el juicio contra Damasco, el juicio contra Cedar y Azor, juicio contra Elam. 7 naciones, 7 lugares de los cuales saborearán la ira y la justicia del Señor. Porque eso es lo maravilloso también de nuestro Padre Eterno, es juez justo. Y aquí notamos que, por supuesto, estos juicios son también traídos por los profetas acerca de la verdadera razón por la cual el Señor los va a castigar. Entonces Dios, a través del profeta Ezequiel, también pronunció juicio contra los amonitas, así como por el medio del profeta Sofonías, que también prometió juicio. Y como hemos dicho, pues
profetas que no eran contemporáneos todos. Sin embargo, el Señor contra estas naciones pronunció la ira a causa de su terrible accionar. Estos países, estas naciones, en determinado tiempo tuvieron ese llamado al arrepentimiento, tuvieron la oportunidad también de enderezar su forma, pero no escucharon. El Señor se preocupa por cada una de las naciones que hay en el mundo, pues es el Señor el que los ha creado. Aquí se menciona también Milcón, que es el máximo dios de los amonitas. También es llamado como Moloc. También se conoce como Moloc o como Milcón. Y recordemos que a este dios tenía la particularidad de ofrecérseles sacrificios de niños, sacrificios humanos. Tal abominación el Señor no tolera. Y triste y lamentablemente muchos, pero muchos del pueblo de Dios cayeron en estas terribles prácticas. También se promete a Amón restauración tras la destrucción. Fíjense cómo Dios es misericordioso y amoroso. Cuando en el versículo 6, el Señor dice, y después de esto, también haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Pronuncia castigo, pronuncia sentencia, les dice, no se deben gloriar de los valles. ¿Por qué te glorías de los valles? Si tu valle se deshizo, oh hija contumaz. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? La que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? Y le dice, no. Todo esto yo voy a traer sobre ti espanto, dice el Señor, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y vas a ser lanzado cada uno derecho hacia adelante, y no habrá nadie quien te recoja a los fugitivos. Sin embargo, el Señor pronuncia también ese rayo de esperanza, y después que yo haya consumado todo este juicio, te haré volver a los cautivos de los hijos de Amón. Así de bueno es nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta cómo inicia a partir del versículo 7 juicio contra Edom. Y también, por supuesto, desde el versículo 7 hasta el versículo 22, estas profecías están enfocadas en la destrucción de los edomitas. Otros profetas, por supuesto, hablaron acerca de Edom, como fue el profeta Isaías en el capítulo 21, el profeta Ezequiel en el capítulo 25, Amós y Abdías también. Fíjense cómo Dios guía a sus profetas para pronunciar la verdad revelada a la humanidad. Entonces nos damos cuenta cómo Dios va haciendo juicio a cada una de estas naciones por su terrible comportamiento. Entonces, Él les asegura a los edomitas, te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Qué terrible sentencia. ¿Por qué? Porque Dios es justo, y allí precisamente en la palabra encontramos las razones. Por tu arrogancia que te engañó, por esa soberbia en tu corazón, pues tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque tú te alces como el águila, allí tu nido, aunque tú quieras escapar de mi juicio, desde allí te haré descender, así pronunció Jehová, contra los edomitas. ¿Les parece? El Señor no pierde detalle, hermanos. El Señor realza las virtudes que en ti se hayan cultivado, pero también menciona tus grandes debilidades y lo que te hace caer del lugar más alto donde tú te quieras elevar. Y le promete entonces a los edomitas que serían convertidos en desolación. Todo aquel que pasare se iba a sorprender y se iba a burlar de las calamidades que a ellos les sucedería, y que así como había destruido estas naciones Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, recordemos las ciudades vecinas que fueron Adma y Seboim, Jehová dice, allí no morará nadie ni habitará
ningún hijo de hombre. Así pues, se te pasará que como el león que sube de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, pues muy pronto te haré huir de ella. Así el Señor le da esta sentencia a los edomitas, porque el Señor le dice: oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán, que a los más pequeños de su rebaño los iba a arrastrar y destruiría las moradas de ellos. Así, de esta manera, vendría este estruendo a la caída a tal punto que haría estremecer la tierra, y ese grito de voz se oiría hasta lo lejos del mar Bermejo. Entonces el Señor promete a Edom un juicio terrible. Así que cierra el versículo 22 diciendo: así como águila subirá y volará, y extenderá tus alas contra vos. Y allí el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. Es decir, el dolor que se pronunciará, que se manifestará en esos hombres valientes, será tan, pero tan frágil como la voz de aquella mujer que está en sus momentos cruciales para ver nacer a su hijo. El Señor sigue en este capítulo emitiendo juicio, y en esta oportunidad el capítulo 49 del versículo 23 al 27 se emiten entonces juicios contra Damasco desde el versículo 23. Y por supuesto también hubo otros profetas que también hablaron acerca de Damasco, como fue el príncipe de los profetas Isaías, y también Amón. Aquí dice que sus jóvenes caerían en sus plazas y todos los jóvenes de guerra también morirían en aquel día. ¿Por qué? Porque esta ciudad también estaba en la lista del juicio que vendría del Señor. Fíjense cómo Dios no deja ninguna de los negocios incompletos. El Señor promete y cumple. Luego viene el juicio contra Cedar y Azores desde el versículo 28 hasta el versículo 33. Y allí pues esta región que estaba habitada por árabes no debe ser confundida pues con la ciudad igual que está ubicada al norte del mar de Galilea. Allí el Señor también emite a este lugar la destrucción. También serán habitadas por chacales y habrá soledad en ellos. Nadie morará allí ni habitará ningún ser humano. Así pronuncia también el Señor juicio contra Elam desde el versículo 34 hasta el versículo 39. Por supuesto, otros profetas también habían hablado acerca de Elam, como el príncipe de los profetas Isaías y como el profeta Ezequiel. Pero también hay una esperanza de futura restauración que se menciona para Elam, al igual que se hizo en el caso de Moab y en el caso de Amón sobre el cumplimiento de su castigo. Eso no se hizo de esa esperanza en Damasco, ni en Cedar y en Azor. Entonces, de esta manera, el Señor promete y cierra este capítulo con nota de esperanza cuando dice: pero acontecerá pues que en los últimos días haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor, porque así de bueno y misericordioso es nuestro amado Dios. Bueno, de esta manera llegamos ya al cierre de los 3 capítulos que tocaban en el día de hoy. Vamos entonces a tener la oración de cierre. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, Padre, gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Ayúdanos cada día más a confiar en ti. Ayuda a que tu palabra germine en nuestros corazones y haga esa transformación que tú deseas ver en la vida de tus hijos. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos ante tu presencia no hay hombre que no peque. Señor, gracias por este espacio que nos has concedido en este día. Te pedimos una bendición especial por cada uno de los países que están conectados escuchando la programación. Te pedimos bendición, resguardo, protección y sabiduría. Gracias por cada uno de los oyentes que día a día
Leen tu palabra, pues ha sido la demanda de tu espíritu que volvamos a la lectura diaria de tu palabra. Gracias, Señor, por los niños, los jóvenes, los ancianos. Ten misericordia, Padre, de los matrimonios, así como por los enfermos, Señor. Sánalos y serán sanos. Tú conoces, Señor, sus necesidades por amor de tu nombre. Ten piedad, Señor, y acompáñales en su adversidad, que su fe pueda prevalecer y tú en ellos te puedas manifestar grandemente, Señor. No les abandones, te los presentamos. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo hemos pedido todo. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.